siento muy feliz, estamos en el episodio 10 y vamos a hablar en particular a cerrar la serie de prevención de demencia. En particular, hablar sobre cómo es que las estatinas previenen la demencia. ¿Será que los multivitamínicos tienen algo que ver? ¿Medicamentos famosos antidemenciantes que se conocen en la actualidad tienen algún rol? ¿La vitamina E, la vitamina D, C tienen algún impacto? Y para finalizar, ¿este anticuerpo que elimina la basura del cerebro tiene algún tipo de efecto? Soy el doctor de las Alas y estás aquí en tu podcast de geriatría y cardiología geriátrica, Divulger. Es típico que cuando una persona mayor o su familia te llega, te dice: doctor, doctora, deme unas vitaminas para la memoria. Hablemos de esas vitaminas. Las vitaminas antioxidantes, es decir, aquellas que tienen la capacidad teórica de reducir el estrés producido por el oxígeno, es importante porque se ha asociado, por ejemplo, a la génesis, el origen de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, además de esta basura que les comentaba en el segundo episodio. Y algunos estudios de menor calidad han encontrado que cuando se consume una dieta rica en antioxidantes hay un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Por eso se comenzaron a investigar factores como la vitamina E, el betacaroteno, la vitamina C para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, es importante decir que estas sustancias hasta el momento, hasta hoy, agosto de 2023, no se ha podido confirmar en estudios importantes, ensayos grandes al azar, con muchas personas con ausencia de demencia o que tengan un deterioro cognitivo que es leve, es decir, una alteración en la cognición pero sin compromiso en la función, que cuando se suplementan con una variedad de vitaminas antioxidantes, incluida la vitamina C, la vitamina E o el selenio, realmente en el seguimiento a 7 a 10 años no ha existido un impacto importante en la cognición. Por lo cual, tomar estas vitaminas solamente para prevenir la demencia, hasta este momento no tiene un sustento con mucha evidencia fuerte. Evidencia poca hay, pero evidencia grande no tenemos. Sin embargo, algunos estudios grandes se han demostrado, por ejemplo, que la vitamina E en dosis de 2000 unidades funciona como antioxidante y puede ser beneficiosa, no para prevenir Alzheimer, ¿cierto?, sino que evitar la progresión de la persona que tiene una demencia leve a una demencia moderada. Sin embargo, estos datos son un poco confusos y hay que recordar que la vitamina E por sí sola también se ha asociado con aumento en la mortalidad cardiovascular. Por lo cual, si se va a usar vitamina E, tiene que ser en algún porcentaje o en alguna población en especial. Otras vitaminas que son súper importantes, como la vitamina B6, B12 o los folatos, han estado asociados con niveles elevados de una sustancia que habla de inflamación, que es la homocisteína. Y está claro que el consumo de esta sustancia, de estas vitaminas, que está en los pescados, en algunos vegetales, tiene la capacidad de disminuir las concentraciones de inflamación, de homocisteína. Ahora, cuando se han realizado estudios clínicos para ver si esta evidencia es fuerte para disminuir el riesgo de demencia en personas que tienen una cognición normal, la realidad es que hasta el momento no ha habido un impacto en las puntuaciones. Por lo cual, si bien el déficit de estas sustancias se asocian con enfermedad del Alzheimer o enfermedades neurológicas, no, la suplementación hasta ahora no previene la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Con respecto a la hormona D o la vitamina D, hay cierta evidencia en donde la falta o el déficit de vitamina D se ha asociado con alteración cognitiva en las personas mayores. Pero este efecto
puede que sea un efecto pequeño, que sea un efecto que clínicamente no tiene mucho significado. Sin embargo, dada la importancia de la vitamina D, por ejemplo, en la salud ósea, se ha intentado hacer estudios en donde se suplemente vitamina D 800, 1000 o 1200 unidades a personas sanas, es decir, que no tienen ningún deterioro cognitivo, y ver si se reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Y hasta ahora los ensayos, los estudios nos han mostrado que para estos resultados no ha sido beneficiosa. Entonces, ¿por qué las personas que tienen vitamina D normal, tienen menos progresión de deterioro cognitivo? Al parecer porque está hablando de que esa persona está teniendo una vida equilibrada, hace ejercicio, toma sol, una buena alimentación. Con respecto a estos compuestos que tienen múltiples vitaminas, los llamados multivitamínicos, hasta ahora los estudios a corto, a largo plazo, no han demostrado un beneficio en la prevención de deterioro cognitivo en personas sanas. Si bien hay un estudio publicado hace unos 6 meses con un producto en particular de una compañía farmacéutica en particular, en donde marginalmente se disminuiría la progresión de la demencia, realmente este estudio tiene varios sesgos y uno de ellos es que fue hecho por la misma compañía que produce este fármaco. Con respecto a la alimentación en general con antioxidantes, sí tenemos claro, por ejemplo, en un estudio de salud de las enfermeras en Norteamérica, que las que consumen estos alimentos, que tienen una vida basada en ejercicio, ¿cierto?, en una buena calidad de vida, en sueño, sí tendrían un factor protector, por lo cual no tenemos que desechar los antioxidantes, sino más bien no creer que solamente por tomarlo vamos a prevenir el deterioro cognitivo. Pasando a otra vereda, es importante destacar las estatinas, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, porque sabemos que demostrado con mucha evidencia durante mucho tiempo, se ha demostrado que las estatinas disminuyen el riesgo cardiovascular y disminuyen la mortalidad cardiovascular. En general son bien toleradas en las personas mayores, pero aquí estamos hablando de cómo las estatinas podrían disminuir el riesgo de presentar demencia. Y hay dos teorías o dos hipótesis en particular. Una es que tiene que ver con el procesamiento de esta sustancia que se llama el amiloide y el colesterol en el cerebro. Y por otro lado, un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿cierto? Ictus, infarto cerebral. Y haría que una persona que tiene riesgo de progresar en enfermedad de Alzheimer por algún familiar, por ejemplo, al no tener infartos cerebrales pequeños, no va a presentar la enfermedad o no se va a desencadenar. Sin embargo, hasta ahora, los estudios que se han notado son estudios que ven hacia atrás la población, estudios que se llaman retrospectivos, que han sido muy grandes, de más de 20.000 pacientes, y ahí se ha asociado que las estatinas, por ejemplo, tienen una disminución entre el 15 al 40% del riesgo de presentar demencia. Sin embargo, habitualmente, estos son ensayos que tienen menos calidad, que ven hacia atrás. En los estudios que son más grandes, en los estudios clínicos en donde se hace esa pregunta en particular, tenemos 2 con más de 30.000 pacientes, en donde aún en personas con enfermedad cardiovascular no se mostró ningún efecto protector en la cognición. Y también uno tiende a escuchar de que las estatinas pueden producir el contrario de deterioro cognitivo. Pero esta última afirmación está basada en estudios observacionales de menor calidad en donde realmente la evidencia no es muy clara para decir esta observación de que las estatinas producen deterioro cognitivo más que prevenirlo. Sin embargo, es importante decir que si usted está tomando una estatina, que si usted es colega y va a prescribir una estatina, el riesgo absoluto de prevención cardiovascular está más que demostrado y es una razón suficiente para dejarlo en la persona que tenga indicación. Otros compuestos que se han intentado usar por las personas, ¿cierto? Muchas veces llegan a la consulta, en el hospital, en la visita, en el familiar que te dice, no doctor, yo comencé a tomar memantina
porque mi papá, mi mamá tienen enfermedad de Alzheimer y a lo mejor con eso lo prevengo. O, por ejemplo, comienzan a tomar inhibidores de colinesterasa, los famosos donepezilo, galantamina, ribastigmina. Y es claro que hasta ahora los estudios que tenemos es que estas son terapias sintomáticas para algunos síntomas conductuales y no son neuroprotectores, ni tampoco podemos afirmar que alteren la velocidad de la enfermedad que está por debajo. Por eso estos medicamentos no se recomiendan de forma rutinaria para prevenir la demencia, y cuando nosotros vemos estudios globales, grandes, revisiones sistemáticas, metaanálisis de muchos estudios, hasta ahora no hay evidencia de que estos medicamentos afecten de manera importante los test cognitivos o la evolución de la enfermedad. Y muy marginalmente a algunas personas con enfermedad de Alzheimer o demencia no Alzheimer, pero que tiene, por ejemplo, enfermedad con cuerpos de Levy, ¿cierto? O que, por ejemplo, tiene enfermedad de Parkinson, tiene algún tipo de mejoría en los síntomas conductuales o en la progresión, por ejemplo, de algunos síntomas como apatía. Sin embargo, este es solamente las personas que ya tienen enfermedad como prevención primaria, secundaria, y no como esta prevención de antes en la persona que sana y no tiene ningún problema, porque estos medicamentos tienen efectos adversos principalmente gastrointestinales. Y es que el enfoque actual en la neurogeriatría está enfocado a prevenir la aparición de la demencia desde mucho antes, con otras medidas que le he comentado en el primer y segundo episodio de esta serie, y en particular en el diagnóstico precoz. ¿Con qué objetivo? De poder ofrecer de alguna manera unas terapias que están en investigación. Y este enfoque ha sido reconocido, recomendado, no solamente aquí en este podcast Divulger, que si no te has suscrito, por favor suscríbete para que no te pierdas nada, me compartas tus dudas, tus preguntas. Recuerda darle like, darme 5 puntos para que más personas lleguen con esta información y podamos atajar esta epidemia. Este enfoque ha sido respaldado por múltiples sociedades, la Academia Estadounidense de Neurología, la canadiense, la británica, etc. Y para finalizar, es famosa la aspirina, que ya está perdiendo un poco de fama porque han aparecido otras estrategias de tratamiento, en particular en enfermedad cardiovascular, pero en particular en la prevención de deterioro cognitivo. La aspirina tiene múltiples estudios, muchísimos estudios, y en particular, por ejemplo, tenemos estudios en donde a más de 6.000 mujeres se asignaron a dar la aspirina o no aspirina en dosis baja, y generalmente en un seguimiento a 5 años las tasas o el compromiso cognitivo fue igual. No hubo ningún tipo de beneficio en las puntuaciones cognitivas. Y como te dije al comienzo, hay un fármaco que ha generado mucha controversia en la sociedad médica, en particular en los neurólogos, psiquiatras o geriatras, porque es un medicamento que se aprobó por la FDA, ¿cierto? Esta agencia norteamericana, con un puntaje de aprobación muy bajo y en base a estudios con una calidad dudosa que se había antes negado. Sin embargo, el aducanumab es un anticuerpo, es como una vacuna contra el Alzheimer, por decirlo así, y lo que va es dirigido a esta sustancia, a esta basura que es el beta amiloide. ¿Y se aprobó para qué? Se aprobó por el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve. Ojo, estamos hablando de prevención. No está aprobada para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y este medicamento lo que hace es que limpia, está demostrado que limpia esta sustancia beta amiloide hasta en el 50% de las personas. Y la indicación actual solamente se considera en personas seleccionadas, muy bien seleccionadas, que tengan el deterioro cognitivo y que este sea leve. Secundaria enfermedad de Alzheimer, ¿por qué? Porque es donde tiene esta
esta sustancia